geriatra Gerardo Fatzer, es presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Él ha desarrollado una investigación en temas de geriatría, oncogeriatría, demencias, y ha tenido además una participación muy activa en colaboración con el Estado y otras instituciones para instalar y difundir temáticas asociadas a la geriatría y gerontología, tanto dentro como fuera del país. ¿Ya? Él nos va a exponer la charla de cuándo ir al geriatra, inclusive cuándo no hay geriatra, ¿ya? Él quizás también nos va a dar algunos tips de la modalidad, quizás vamos a poder interactuar más con él, pero le voy a dar pase a Gerardo para iniciar. Muchas gracias, Camila. Bueno, de partida estamos, yo en lo personal muy contento de que estemos en este espacio y ha sido un año, bueno, un periodo bien especial para todos, yo creo. Y en el ámbito de lo que ha sido la realidad de lo que le ha tocado enfrentar a ustedes, las personas mayores, en este periodo, obviamente ha sido una oportunidad también para que uno remire y repiense. Y cuando estábamos definiendo los temas para este conversatorio, apareció este tema, que tiene un título relativamente extraño, y les voy a tratar de explicar a qué apuntábamos cuando lo definimos, pero de que necesitamos tener una mirada diferente, y a veces experiencias o situaciones tan complicadas como lo que han pasado estos últimos 2 años nos dan los empujones o los impulsos para ir haciendo esos cambios. Y como país, como sociedad, se hace súper necesario, específicamente con la realidad que tenemos hoy día de un país envejecido. Voy a partir comentándole algunas cosas en general como para contextualizarles el tema, y después me gustaría que abriéramos un espacio de conversación lo más abierta y directa que podamos. En general uno escucha en todos lados que hablan de que Chile está teniendo un envejecimiento acelerado, de que esto está pasando a una velocidad muy importante, pero cuando uno escucha esas palabras, hace pensar como que es algo que va a venir en un tiempo más. Y la realidad, siendo bien concreto, es que Chile ya es un país muy envejecido. Hay más de 3 millones de personas mayores, y las proyecciones que tenemos es que esto va a seguir creciendo cada vez más. Y esto es interesante porque lo que significa tener una sociedad en donde hay un porcentaje importante de personas mayores obliga también que las respuestas que tengamos nosotros, desde todo ámbito, no solamente de la salud, sino también de lo que funcionamos como país, por ejemplo, debiera ir a esa misma velocidad. Pues la realidad, obviamente, ustedes tienen que ser igual de conscientes que yo en esto, que no ha sido probablemente a esa misma velocidad. Y eso yo creo tiene que ver con esa mirada como que todo viene como para adelante, y nos ha faltado quizás aterrizarlo a una urgencia de lo que nos está pasando ahora. Y esto probablemente tiene que ver con la velocidad que esto ha pasado. En Europa, este proceso de envejecimiento se dio en 200 años, y en Chile lo estamos viendo en 40 años, o sea, 4 veces más rápido, 5 veces más rápido. Por lo cual, esto requería que uno le diera esto como esto que hacen en las cámaras del Senado, urgencia, que se tramitara con máxima urgencia, y ha costado que eso se pueda plasmar. Y esto es un desafío grandote porque si bien son 3 millones de personas, son un grupo súper variado, muy heterogéneo. La gran mayoría son completamente autovalentes, y eso también ya trae situaciones que son muy, muy relevantes, que nos hacen ver cómo tenemos una sociedad que todavía no es consciente de lo que significa la vejez, y se ve como algo malo, como algo dañino, como una enfermedad. Lo estuvimos discutiendo hace poquito con esta clasificación, no sé si vieron las noticias con lo que ocurrió hace muy poco, que la clasificación de enfermedades hablaba de la vejez, y se interpretó como que se estaba entendiendo como que era una enfermedad, y la gran mayoría de las personas mayores en Chile no están enfermas, y obviamente el tener muchos años no nos da experiencia, pero no nos da un problema de salud. También es interesante aterrizarlo en un escenario donde la gran mayoría de las personas mayores son beneficiarias del sistema público de salud, o sea, FONASA. Más del 85% están dentro de esos sistemas, y eso también viene con una mochila de cosas buenas y también algunas cosas que
no son tan buenas y que también es importante que uno las sincere. Y es un grupo muy variable, muy heterogéneo, como decimos nosotros, donde hay múltiples vejeces, como dicen algunos. Y eso también es importante entenderlo porque cuando uno trata de implementar cualquier tipo de iniciativa, no puede ser tan específica porque si no vamos a dejar a un montón de gente fuera. Y como el país, y ahora yéndonos a lo que es la perspectiva de lo que hacemos los especialistas, también es relevante tener claro que hay un déficit enorme. O sea, tenemos 150 especialistas hoy día, distribuidos también de manera muy poco homogénea en el país. Y para ponérselo en un ejemplo, después ahí les voy a pedir que nos cuenten de dónde son cada uno de ustedes. En la zona norte hasta Ovalle hay solamente un geriatra que está en Antofagasta. Después el grueso, la gran mayoría, voy a decirles casi 80 de estos 150 están en la región metropolitana y en el sur están repartidos en distintas regiones. Entonces, obviamente es un desafío pensar que vamos a poder tener una distribución que permita dar respuesta de manera directa, inmediata, como uno le gustaría muchas veces, porque no tenemos el número de gente. Y la velocidad con la cual el país está envejeciendo es mucho más rápido con la velocidad que se están formando especialistas. Si bien en eso se ha hecho harto, les puedo contar que en este momento hay más de 60 médicos que están en distintas etapas de su formación. Hoy día terminaron 3 nuevos en la Universidad de Chile, un par de semanas más se suman un poco más, pero esa velocidad de tener nuevos especialistas para el país obviamente va mucho más lento que la velocidad en la cual van apareciendo más personas sobre los 60 años. Y eso también es un desafío porque la geriatría, aunque suene algo paradójico, es nueva. La geriatría nació a mitad del siglo pasado y con una doctora, la doctora Marjorie Warren. Ella es una doctora que partió siendo enfermera y le tocó más o menos el año 50 hacerse cargo de un galpón donde habían veteranos de guerra. Y esa persona en general, lo que se esperaba de ella es que se quedaran ahí acostadas todo el día y poquito a poco fueran falleciendo en base a infecciones o complicaciones del tipo que fuera. Y ella dijo, no, sabes que aquí vamos a hacer las cosas algo diferente, vamos a empezar a moverlo, vamos a empezar a levantarlo. Y se empezó a dar cuenta de que eso traía como resultado que le fuera bastante mejor. Se empezaron a recuperar muchísimos de los que antes tenían un pronóstico pero muy malo. Y bueno, no le inflaron mucho, ya por temas de género y también por temas de profesión, y ella decide terminar o complementar sus estudios y termina siendo médico. Y como doctora sigue con su proyecto de desarrollo y logra generar un cambio y eso dio las bases para lo que hoy día existe como geriatría. Chile no fue de los países pioneros en el desarrollo de la especialidad. Esto comenzó recién a fines del siglo pasado, en los años 90, los primeros geriatras que se fueron a formar afuera, y ya de hecho, por lo menos en el caso mío, a mí me tocó parte de hacerla en el país y tuve que también estar un tiempo fuera para complementar esos estudios. Ya felizmente podemos ofrecer buenos programas de formación por completo dentro del país. Pero eso es un tema que todo ha tomado tiempo y como les mencionaba recién, no a la misma velocidad que nos habría gustado, ni tampoco a la velocidad que el país lo necesita. Y cuando uno piensa hacia dónde apuntamos como geriatra, nuestro gran norte es tratar de mantener a las personas lo más activas e independientes que se pueda. Ese es como el gran objetivo que tenemos nosotros dentro de la geriatría. Muchas veces nos preguntan también la relevancia para entender, y quizás en la presentación que hacía la Loreto hace un rato, por ejemplo, ¿qué olvidos de los que yo tengo son normales? ¿Cuáles de esos olvidos son una enfermedad? Eso es algo también que genera mucha preocupación en las personas y es uno de los motivos de consulta. Yo diría casi la mitad de los pacientes que me toca a mí ver en las consultas vienen por esa pregunta. Pero la realidad también es que habitualmente lo que vemos son personas que ya están bastante envejecidas, con muchos problemas de salud, y donde el marco, lo que podemos hacer también como especialistas, también es menor. O sea, las consultas en general son bien tardías. O sea, si yo quiero mantenerme activo, si yo me quiero mantener vigente, si yo me quiero mantener autovalente, tengo que ir a consultar antes. Y eso es lo que habitualmente en la realidad no nos toca ver a nosotros. Ya llegan personas con una demencia avanzada, por ejemplo, o con muchas caídas, o con muchas
complicaciones asociadas a los múltiples medicamentos que toman, o también muchas veces porque se han cansado también de que los vean 20 doctores distintos. Y eso también es un problema porque lamentablemente en salud a los doctores nos forman mucho para tratar enfermedades. Y cada uno se empieza a ser un enfermólogo del grupo de enfermedades de las cuales sabe. Y para cada enfermedad uno da más o menos 2 o 3 medicamentos. Entonces, si yo tengo 5 enfermedades, voy a terminar con 10 o 15 medicamentos. Y si tengo otro más, va a llegar otro doctor y me va a dar otros remedios para esa otra enfermedad. Entonces, a veces tenemos al paciente nosotros y entre medio del paciente y de uno hay una bolsa grandota llena de cajas de fármacos que en cierta medida es el resultado de esa mirada. Y nos olvidamos que alrededor de todas esas enfermedades hay una persona, y donde ahí es donde debiéramos poner nuestro eje. Entonces también esa es una motivación habitual por la cual nos consultan, en donde nos piden cómo ordenamos todo esto que nos está pasando, cómo aprendemos a priorizar, cómo vemos si lo que se está ocupando para algo no choca con lo que está ocupándose para esta otra cosa. Y eso en general es uno de los grandes desafíos que nos toca trabajar a nosotros. Pero lo entretenido de lo que hacemos, aparte de poder compartir con un grupo que es bastante más entretenido que la gente joven, que son las personas mayores, uno aprende muchísimo, las conversas que uno se pega también son mucho más entretenidas, es que trabajamos en equipo. Trabajamos con, por ejemplo, la Loreto, que estuvo hace un ratito, ella es psicóloga. Muchas de las charlas hoy día que se están haciendo las hacían terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, trabajadores sociales, y eso hace que también podamos compartir miradas desde distintas formas de abordar el tema del envejecimiento. Entonces también van a ver, los que vayan a un geriatra, que muchas veces vamos a pedir la ayuda de estos otros profesionales porque ellos van a tener algunas habilidades y algunos conocimientos que nosotros no tenemos y que nos van a orientar también a ofrecer una mejor atención. Entonces se da este espacio interdisciplinar que permite, por lo tanto, potenciar mucho mejor y sumar miradas. Y en la medida que uno suma más miradas, inclusive las de las mismas personas, su entorno, su familia, sus amistades, probablemente vamos a tener muchos más elementos para tomar mejores decisiones y acompañarlos en este proceso que es el envejecimiento, que es un proceso, es algo que dura mucho tiempo en general y si lo hacemos bien podemos hacer que ese tránsito sea un muy buen momento, un momento de poder cosechar todo lo que uno sembró. De ahí también es importante entender que aquí la participación o el empoderamiento de las mismas personas es fundamental. Solo entre un 15 y un 20% de lo que va a ocurrirnos en nuestra vejez viene dado por nuestra genética, nuestra herencia. Pero el 80% de lo que nos va a pasar después depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. O sea, si yo planto bien, si no riego después, esto va a ser un desastre también. O sea, no basta con comenzar a hacer las cosas bien al principio y después relajarse porque ya nos ha ido bien. No, hay que seguir haciendo esta mantención, hay que sacar la maleza, hay que agregar fertilizantes, hay que nutrir esa tierra, y eso es lo mismo que ocurre con el envejecimiento. O sea, si nosotros no estamos preocupados de acompañar todo este proceso en todo lo que es nuestra vida, en algún momento eso nos va a pasar la cuenta. Y es importante también entender que no siempre las mismas medidas que nosotros estemos haciendo en algún momento de nuestra vida van a ser las mismas que vamos a necesitar después. Entonces, también muchas veces una de las cosas que hacemos nosotros es cambiar en cierta medida una mirada en la cual hemos sido también nosotros muy responsables, los doctores muy centrados en esto que les decía antes, de las enfermedades, de los medicamentos, y llamarlos o hacerles la invitación a que tengamos un cambio de paradigma, donde a veces los énfasis están puestos en lo que tenemos que comer, a veces los énfasis tienen que estar puestos en cómo vamos llenando nuestro día de actividades, en cómo nos ejercitamos desde el punto de vista físico, de manera que vamos potenciando otras capacidades que hemos ido aprendiendo en el tiempo, que son las que determinan que las personas mayores vayan a tener una mejor calidad de vida. Pero siempre acorde o centrando esos intereses en lo que la persona quiere. Esto no es mi envejecimiento, es el envejecimiento de la persona que yo tengo al frente. Y todo lo que uno propone tiene que ser coherente con lo que esa persona quiere, con lo que su biografía fue, con los intereses que esa persona tiene y del contexto en el cual está inserto. Por lo tanto, no van a escuchar tampoco ustedes de los geriatras una receta de cocina, donde venga detallado qué ingredientes y cómo se mezclan, y eso es lo que tiene que llegar a picar, porque probablemente eso
no va a adaptarse a eso. Puede que haya una estructura, puede que haya algunas recomendaciones generales, puede que haya algunas cosas que les digamos, por ejemplo, tienen que vacunarse, eso no hay mucha vuelta que darle, pero sí pudiéramos tener que elegir una vacuna distinta. Y eso sí va a estar dado de la mano de la individualidad de cada una de ustedes. Entonces, en ese sentido, esto lo hace también mucho más entretenido y mucho más dinámico. Y el proceso también va cambiando en el tiempo. Yo tengo pacientes que ya estoy siguiendo por más de 15 años y las recomendaciones que en algún momento hicimos también han ido cambiando. No solamente por parte de la persona que tengo al frente, sino también por parte de uno. Uno va aprendiendo, va teniendo otras miradas, va teniendo otras experiencias que nos van dando otras perspectivas de lo que algunas veces planteamos que pudieran hacer que las modifiquemos. Van apareciendo nuevas investigaciones, va apareciendo nuevas, por lo tanto, alternativas de tratamiento, y eso es algo que también tenemos que incorporar. Vamos aprendiendo mucho de esto. Recuerden que las investigaciones que se hacían históricamente no incluían a las personas mayores. O sea, la mayoría de los medicamentos que hoy día se indican, para que se hagan una idea, no fueron probados en personas mayores. Y se asumía que iban a ser igual de efectivos porque se supone que somos todos medios parecidos en cualquier momento de la vida. Y esa realidad no es tan así a veces. Entonces, en los últimos años recién se está pudiendo validar esa información para realmente ver qué cosas eran tan efectivas y cuáles no. Y hemos tenido muchas sorpresas y van a ver ustedes que cada cierto tiempo supertratamientos van a irse al descrédito máximo y algunas situaciones que antes se consideraban dañinas, hoy día empiezan a adquirir un valor distinto. Quizás un ejemplo de eso, que puede ser más coloquial y no es un medicamento como tal, ha pasado con los huevos. Yo me acuerdo cuando era chico, comer muchos huevos era algo dañino para la salud y que echaba a perder el colesterol, por ejemplo, y un montón de términos que se usaban en ese sentido. Y hoy día sabemos que es una de las principales fuentes de proteína y que es bastante más sana que muchas otras intervenciones. También me acuerdo yo que para cualquier dolencia, cualquier problema de salud que uno tuviera, el tratamiento principal era hacer reposo en cama. Y hoy día sabemos que probablemente esa es una de las peores intervenciones que le podemos ofrecer a cualquier persona, porque va a traer un montón de consecuencias que son súper dañinas para su salud. Entonces, todo esto es una suerte de aprendizaje en base a investigaciones, pero también aprendizaje en base a porrazo. O sea, uno también se va dando cuenta que muchas de las propuestas que uno hace a veces no resultan, o no consideramos también a quien tenemos al frente y no adaptamos lo que nosotros proponemos a lo que la persona realmente quiere o necesita. Si uno piensa y uno dice en qué momento o a qué edad uno debiera ir al geriatra, eso no hay una respuesta única, pero en general lo que se ha visto acá y en distintas partes del mundo, que el periodo o el momento relacionado con la jubilación es un momento que uno debiera considerar que pudiera servir como un punto o eje de partida. ¿Por qué? Porque en general en ese momento uno sigue siendo completamente vigente, autovalente, está en una transición a veces compleja, y aquí nosotros como geriatras acompañamos ese proceso difícil, que significa una suerte de duelo también, y donde empiezan a ocurrir cambios que uno empieza a mirar y a generarle cierto grado de inquietud. Y en ese escenario uno puede decir, planifiquemos juntos los 15, 20, 30, 40 años que van a venir para adelante. Imagínense que hoy día la expectativa de vida en Chile supera los 80 años. Eso principalmente en mujeres 81, en hombres 79 años. De hecho, es dentro de los países de toda América, el país que más expectativa de vida tiene es Canadá, después viene Costa Rica y después viene Chile, inclusive con una expectativa de vida más alta que Estados Unidos. Y también un tema súper interesante es que los niños que hoy día están naciendo, la expectativa que tienen de sobrevivir es sobre los 90. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que aquí vamos a ir teniendo, por lo tanto, cada vez más personas que van a ir superando con creces lo que uno esperaba. Me gustaría, no sé si el chat está habilitado, ¿sí? Que escriban, ¿saben cuántas personas sobre 100 años hay en Chile? Pongan ahí un número. Sobre 100. Centenarios. El número que quieran ahí. Vamos a ver si resulta. Si no, me lo dicen fuerte más. 200, dice Valentina. 850, dice Soledad. Si alguno lo quiere decir así fuerte, dígalo nomás.
Así yo aprovecho a tomar café también. También pueden levantar la mano y abrimos los micrófonos. 10, 1000, ¡Oh, no! 1000, 10. A ver, yo les voy a poner rangos. Que levanten la mano los que digan que son menos de 1000. Menos de 1000. Ya. Mantengan arriba la mano los que digan que son más de 1500. Dejen la mano arriba más de 1500, porque son más de 1500. ¿Quién cree que son más de 2000? Ninguno. Yo levanto la mano. Más de 3000, más de 4000, más de 5000. Son 5000 personas sobre 100 años que viven en Chile. Tenemos que actualizar esos datos en el contexto COVID, ¿no es cierto? Hay una realidad aquí que nos va a obligar a saber qué es lo que está pasando. 4.771 personas sobre 100 años en Chile. ¿Se fijan? Esa es la realidad. Entonces, tenemos que empezar a mirar en un escenario muy distinto a lo que tenemos ahí. La persona más longeva que veo yo, conversamos a más o menos hace unos 8 meses atrás, tenía 108 años en ese momento. Y andaba a caballo, nadaba en una piscina, o sea, todos los prejuicios que nosotros vamos armando, a veces nos chocan cuando tenemos a la persona al frente y decimos, pucha, usted no tiene la edad que tiene. Usted parece de menos. O sea, ya estamos prejuzgando. Si yo digo, la persona tiene 80 años, si no está agachada, si no usa lente, si no anda con bastón, no tiene 80, tiene que tener 60. Y eso tiene que ver con cómo nos hemos ido construyendo una imagen de que, de que si estamos con alguna o una cierta cantidad de años, estamos enfermos o estamos ya no capaces de poder tomar nuestras decisiones. Y ahí entramos quizás al punto que les mencionaba con respecto al número de especialistas. Entonces, ¿cómo lo hacemos si yo tengo o quiero tener un buen envejecimiento y vivo quizás en alguna de las regiones donde no hay especialistas, que son muchas? Entonces, también como país, y les mencionaba yo al principio que hemos tratado de darle vueltas de cómo podemos dar respuesta a eso, y una de las iniciativas, que no sé si han escuchado ustedes, es el Hospital Digital. ¿Alguno ha escuchado del Hospital Digital? Que levanten la mano ahí. Ahí hay alguno ha escuchado algo, más o menos, dice ahí Patricia. El Hospital Digital es un proyecto que tiene hartos años en su génesis, y que en cierta medida fue el ministro Santelice al comienzo de este gobierno quien ya como que le dio el peso suficiente como para que empezara a activarse. Lo que trata de hacer es, en distintos problemas de salud o especialidades como la geriatría, tratar de llegar a lugares en donde habitualmente no se puede llegar. Y nosotros como geriatras, bueno, a mí me toca participar también como uno de los que está encargado de ese proyecto. Lo que hemos logrado es, a través de la atención primaria, donde la mayoría de las personas mayores se atienden, comunicarnos con los doctores y del equipo de salud de ahí, de manera que cuando ellos evalúen a una persona mayor, cualquier duda que tengan la posibilidad de comunicarse con nosotros para darles una respuesta específica de las necesidades que ellos tienen. Y esto nos ha permitido que ya hayamos hecho en un periodo comenzamos en noviembre del 2019, justo cuando estábamos en pleno periodo de levantamiento social. Y después vino todo lo vinculado con la pandemia. Pero pese a eso ya tenemos más de 1000 atenciones, están todas las regiones con atención, y hemos podido comunicarnos con un montón de profesionales y también con personas mayores en ese sentido. Inclusive también llegamos a los hogares, a los establecimientos de larga estadía, comunicándonos con los equipos de salud para tratar de ayudarlos en estos tiempos que han sido tan complicados. Entonces, yo estoy convencido que esa es una forma, y eso es algo que no mucha gente conoce, que uno le pudiera decir al doctor de la atención primaria, que lo vea uno en el consultorio y le dice, doctor, a mí me gustaría que también le pregunte al geriatra del Hospital Digital cómo estamos, si los medicamentos que estoy tomando son los más apropiados, si las enfermedades que están tratándome están controladas de la forma más adecuada, para que trabajemos en equipo. Y eso es un derecho que ustedes tienen que tener. Y la invitación que yo les hago es que compartan esta información que yo les estoy dando,
con todas las personas que ustedes conozcan, para que podamos ir generando una alianza de trabajo conjunto que nos permita reducir estas brechas, porque, como les digo, no vamos a tener nunca todos los especialistas que nos gustaría, pero no necesariamente esa es la única forma con la cual uno va a poder tener las respuestas que se quieren. También hay una pega grande en formar también a los doctores en que aprendan mucho mejor de geriatría, que sepan resolver un montón de problemas sin tener que llegar a todos los especialistas. Y eso es algo que también estamos haciendo en paralelo, pero tal como la formación de especialistas como tal, toma tiempo. Entonces, si queremos respuestas más rápidas, aquí tenemos una respuesta que puede ser mucho más efectiva. ¿Y qué tipo de problemas nos llegan o preguntas nos llegan? Y ya con esto voy a ir terminando para tener el espacio de las preguntas. Situaciones como personas que tienen un montón de enfermedades y están tomando un montón de remedios. Eso genera un montón de ruido, inquietud y preocupación, no solamente para la persona que le toca ahí estar todo el día tomando pastillas y después haciendo pipí con todo el líquido que hay que tomar para poder tragarse esas pastillas, sino también para los doctores, porque uno ve que empiezan a producirse choque entre las pastillas. Una le genera problemas de otro tipo y a veces se produce lo que llamamos nosotros la cascada de la prescripción. Imagínense que para un problema para dormir me dan una pastilla, esa pastilla me produce mareo, me empiezan a dar una pastilla para los mareos, la pastilla para los mareos me puede producir indigestión, entonces me dan algo para que mi intestino se mueva menos, y eso me puede provocar náusea, y me dan una pastilla para las náuseas, y así sucesivamente nos empezamos a dar cuenta que quizá si hubiéramos resuelto de otra manera el problema del insomnio, no hubiéramos evitado 4, 5, 6, 7 pastillas. Entonces ahí está lo que llamamos nosotros la polifarmacia, que es algo que es grave porque Chile es uno de los países que más pastillas toma. Chile, por ejemplo, es uno de los países que más benzodiazepinas, que son estos fármacos para dormir o para la ansiedad, toma a nivel mundial. Eso obviamente nos dice que nuestra salud mental no está bien, pero también nos dice que estamos centrando en pastillas problemas que probablemente tienen que enfrentarse de otra manera. Y para el otro ámbito que estamos trabajando muy fuerte es para, también lo mencionaba Loreto en la presentación de las demencias, es en el auge que hay hoy día, o el GES que existe hoy día para las demencias. Muchos de los profesionales que trabajamos en la salud, cuando salimos de nuestra carrera, no nos han formado mucho en evaluar y atender bien a las personas con problemas de memoria. Eso les digo al tiro. La mayoría de los doctores no saben de eso. Y cuando tratan de hacerlo, en general, van a ocupar términos que ya no se ocupan, van a escuchar ustedes cosas como demencia senil, que no existen. Hace 10, 15 años, términos que ya desaparecieron y le van a dar muchas veces medicamentos que nunca se han ocupado para eso. Entonces, ese desconocimiento, obviamente, hace que la atención de salud no sea buena. Y en ese sentido, nosotros también estamos trabajando en ayudarle a los equipos de salud en hacer bien la pega, en hacer buenos diagnósticos, en dar los tratamientos que corresponden y llevar oportunamente a los equipos especializados. Por ejemplo, la Loreto trabaja en uno de los equipos especializados en personas con demencia, de manera que esas personas que requieren un tratamiento especial lleguen cuando corresponde y les den los tratamientos que requieren. Entonces, la invitación que les hago es que ustedes, que son un grupo de personas mayores, transmitan lo que estamos conversando hoy día a sus amistades, a sus conocidos, porque también uno sabe que cuando uno le da las recomendaciones para un mejor envejecimiento, la gracia es que esto no sea solo uno el que lo hace. ¿Qué gracia tiene que yo llegue a los 150 años súper activo, súper vigente, si toda la gente alrededor mío se fue y me quedé solo yo? O sea, si yo no lo hago aquí como cuando uno jugaba a la escondida, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, se pone más fome la cosa. Entonces la invitación es que si uno empieza a implementar buenos hábitos, si uno tuvo una experiencia con algún doctor, si uno está haciendo cambios para tener una mejor vejez, eso lo comparta con todos los que están alrededor de uno, de arriba, de abajo, del lado, para que armemos en conjunto una mejor sociedad para los años que se nos vienen. Y ahí probablemente va a ser mucho más entretenido si yo comparto este proceso de envejecimiento con quienes son mis amigos, quienes son mis amistades, quienes son mis seres queridos, y logramos todos tener una mejor vejez. Ese es el mensaje. Tener una mejor vejez, y eso es un trabajo de todos. Así que eso, yo dejo ahora abierto para que me bombardeen a preguntas, cuestionamientos.
lo que quieran. Aquí las puertas están absolutamente abiertas. Puede contarnos alguno también si ha ido algún geriatra y cómo ha sido su experiencia. Lo pelamos, Sí, pero sin que salga de acá. no va a salir. Soledad tenía la mano levantada hace un ratito. No sé si está por ahí Soledad, para darle el pase. Después la señora Agnodis. ¿Sí? ¿Sí? No, pero primero Soledad, no sé si está o habrá salido. No está, parece. La señora Agnodis. No, si estoy acá. Ya, perdón. Sí. Ya. No, pero mira, básicamente a mí me interesa cómo poder, mira, Loreto, la expositora que escuchamos hace un ratito atrás, explicaba y a mí me saltó la duda porque hay problemas serios con las personas que conviven con las personas mayores. Yo trabajo en vínculo y tengo la oportunidad de visitarlos y todo eso. Entonces, de pronto las actitudes de las personas que viven con las personas mayores a veces no tienen el conocimiento para facilitar la relación y eso los altera más a las personas mayores y también los deja disociados porque mira, resulta que por ejemplo nosotros les visitamos, un ejemplo, para este 18 y les llevamos 2 jóvenes que les dieron un esquinazo a cada casa de adulto mayor que nosotros tenemos en vínculo. Eso como para que ellos participaran, se sintieran contentos, para que le diéramos gracias, le decía yo, de que estábamos vivos. O sea, esta pandemia está pasando y si bien es cierto, se vieron muchos grupos etarios fragilizados, muchos adultos mayores terminaron muy bien. Entonces, eso teníamos que dar gracias, le decía yo. Yo estuve muy preocupada de ellos durante toda esta pandemia. Entonces, hubieron personas que no nos dejaron acercarnos ni siquiera a la casa, los familiares. Hubieron 2 personas que no nos dejaron ir a hacer este encuentro con ellos. Y lamentablemente, justamente esas personas en la misma cuadra, habían otros adultos mayores y sí les cantábamos y les entregamos regalitos y todo eso. Entonces, después pasábamos por afuera con el vehículo municipal y ellos estaban en una soledad tan grande que a mí me daba mucha pena porque los sentaban a tomar solcito para que miraran para afuera, pero no a conectarse con el mundo ni a conversar con nadie, porque incluso para visitarles teníamos que llamar por teléfono para preguntar si podían recibirnos o no. Entonces, de pronto el problema no lo tiene la persona mayor, sino que lo tiene la persona que vive con ellos y que los deja aislados, los deja realmente aislados. Porque nosotros tampoco íbamos a entrar a su casa, le explicamos, le dijimos que íbamos a estar desde la reja, de afuera le íbamos a cantar y todo, pero no nos dejaron entrar. Entonces, de pronto veo yo que el desconocimiento de la persona que vive con la persona mayor es el problema a veces. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la persona que vive, al otro? Bueno, ahí lo que está planteando Soledad es un tema bien, bien complejo porque no tenemos un curso de envejecimiento, nadie nos enseña qué es lo que significa el proceso. Hemos conversado fuerte este tema, de hecho, antes de todo lo que fue pandemia, nos habíamos acercado inclusive con el Ministerio de Educación para revisar los mismos textos escolares que se ocupan, porque la imagen en general está llena de prejuicios, de estereotipos, y que son más bien dañinos, y hacen mirar a esto como algo malo, y que es un proceso de la vida. O sea, todos, no muchos vamos a poder envejecer, algunos ni siquiera van a alcanzar a vivir esa etapa. Y también se tiende mucho a la sobreprotección, y en general la sobreprotección asociada a la vejez es dañina para la salud. ¿Por qué? Porque nos limitan, aparecen otros que no tienen las mismas vivencias de uno, que nos determinan qué es lo que tenemos que hacer. O empiezan a asumir roles como si fueran ellos los padres de uno. Entonces uno empieza a decir, estas cosas se están dando vuelta, y sin que haya mucha conversación ni mucho sentido en ese tipo de decisiones. Entonces yo creo que uno de los principales desafíos tenía que ser en generar instancias de capacitación, instancias de formación, de educar en qué consiste esto, de manera que bien utilicemos el vínculo que tenemos transgeneracional, que es tan potente. Aquí en esta pandemia vimos que nos separamos muchísimo y estábamos viviendo también en una sociedad súper individualista, súper egoísta. Ya esto explotó con el levantamiento social y se hizo mucho más crítico con lo que fue la pandemia. Entonces, y lo que hace a los seres humanos tan especiales y tan
y tan valioso es la posibilidad de conectarnos, es la posibilidad de generar nuestros vínculos, es la posibilidad de tener una participación social. Y si a mí me aíslan, me tiran en un rincón, inclusive lo que fueron las estrategias de confinamiento, trajeron un montón de consecuencias para muchos muy complicadas. Pero algunos se adaptaban muy bien. Entonces esa heterogeneidad hay que respetarla y valorarla, o sea, dar opciones. Pero las opciones no son, te vas a vivir con este hijo o te vas a vivir con este otro hijo. Eso no es una opción. Las opciones tienen que ser realmente alternativas. Y ahí la misma persona mayor muchas veces no participa. Entonces uno pudiera decirle aquí a este grupo que le pregunten a la persona que tienen al lado qué es lo que le gustaría. Y estar ahí súper receptivo, que hay algunas personas que quizás ese esquinazo o esa posibilidad de cantar no era algo que les gustaba. Y eso es súper valioso. O sea, la posibilidad de decir yo mismo elegí que no quería es valiosísimo. Versus me impusieron algo o versus no tuve la opción de elegir. La señora Agnodis, ¿Sí? para que alcancemos todos a, bueno, los que tengamos consultas, ¿cierto? Va el paso a la señora Agnodis para que haga su consulta. Tiene que prender su micrófono. No es consulta, quiero valorar la importancia que tienen los geriatras. Lógicamente, por todo lo que dijo el doctor, pero, por ejemplo, yo a mi mamá la empecé a llevar con muchos años a un médico, cardiólogo, como medicina general. Y él le recetó medicamento para la presión alta de por vida. Entonces, estuve 10, 15 años con ese médico que la iba a atender a veces a la casa. Ya. Entonces, después hubo que cambiar el médico y encontré un geriatra extraordinario. Y él, cuando le di la lista de los medicamentos, me dijo, pero esto sí, para la presión alta le dije que es de por vida. Entonces, pero bueno, a la segunda vez me dijo, no le dé más de esto. Entonces, esa es la cuestión. Un geriatra tiene la visión global. Entonces, es mucho mejor que, no es que los otros médicos no sean buenos, pero el problema es que lo que usted decía es que hay medicamentos que se contraponen. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pienso que en los consultorios, que yo no es que no esté inscrita porque estoy en buena situación económica, pero no podía ir porque trabajé hasta abril de este año y no quería pedir permiso. Entonces, cuando me siento mal, voy a un médico, a este médico geriatra que le digo, Humberto Montesinos, pero dejó de atender porque está con unos grupos, con otros grupos y bueno. Entonces, resulta de que lo que me doy cuenta por las personas que conozco es que en los consultorios les dan una cantidad de medicamentos a las personas. Muchas personas guardan los medicamentos en el velador, no se los toman, ni como deben siquiera. Van de nuevo y le aumentan las dosis y tienen montones de medicamentos en el velador. Entonces, todo eso encuentro que no está bien. Si se pudiera regular, es difícil, pero eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Y aquí la invitación que hacemos es trabajar en equipo. Nosotros trabajamos con estos cardiólogos, con el nefrólogo, con el broncopulmonar, con los equipos de atención primaria, porque aquí el interés yo creo que de todos es lo mismo, porque esté mejor la persona que tenemos al frente. Exacto. ¿Quién tiene la verdad? Ninguno. No existe una verdad. Tenemos formas de tratar de resolver los problemas. Y en la medida que trabajemos en equipo, probablemente lo vamos a hacer mejor. Entonces, el mensaje que usted transmite es totalmente sincero. Siempre hay que revisar. Lo único que es para toda la vida es la vida. Y la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir algún día. Todo lo otro es discutible. Si ese mismo remedio que era muy bueno para la presión me provoca diarrea, me caigo por culpa de ese medicamento, me produce una alergia en la piel, voy a tener que buscar otra opción. Y eso hay que estar flexibles y siempre vamos a encontrar alternativas. Y eso es importante también que uno sepa. Sí. ¿Alguien más quisiera realizar alguna consulta, alguna acotación, contarnos su experiencia? Don Francisco, el único hombre. Adelante, don Francisco. Lo escuchamos.
Tiene apagado. Su micrófono. Ahí sí. Eso, súper. Yo tengo 89 años. Bueno, muchos dicen que no los represento, no importa. El asunto es si uno quiere, puede. Distinto es poder y querer. No sé si me entiende. El tema es que yo estoy aceptado hace como 10 años para un doctorado. Yo he hecho clases en la universidad, de varias ramas, y qué sé yo, soy magíster, pero el asunto es, uno es capaz de aprender a estas alturas del partido. Yo sé que los cursos, eso, hasta 40 años, porque se supone que una tiene una vida por delante que entregar, etc. Ahora, yo no creo que tenga una vida por delante que entregar, etc. Cuando preguntó el profesor las personas que tenían más de 100 años, yo dije 150 y eran 5.000. O sea, yo estaba equivocado. Podría ser que también esté equivocado actualmente en el sentido de no estudiar cosas muy complicadas. De hecho, estoy estudiando cosas complicadas. Y de hecho, mi señora, que es jovencita, de 60 años, un poquito más, es muy atenta a todo lo que se relacione con salud, etcétera, y pertenece a un montón de instituciones de las cuales yo no pertenezco. Ahora, el asunto, el clave es el siguiente: ¿seré capaz de aprender a estas alturas del partido? La capacidad mental, ¿cuánto disminuye? ¿50%? ¿60%? Yo, como decía, mi señora hizo un curso igual que yo de digitación, y a mí me costó partir, pero hice 20 y tantos cursos y los aprobé todos, y ella va en el 10, en el 11. Bueno, la duda para el profesor y el gestor es cuánto disminuye la capacidad mental de aprender con respecto a la edad. Eso sería. Cortito, Muchas disculpe. gracias. Sí, Y perdón lo largo. No, está bien, está bien. Solo recordarles a todos que quedan 6 minutos, por lo tanto, nos queda una persona con la mano levantada antes de que don Gerardo dé la respuesta a don Francisco, para tener esa consideración, porque quizás se va a cortar, ¿ya? Eso. Súper. Don Francisco, por la edad no hay una disminución en la capacidad de aprendizaje. Yo creo que usted es el mejor ejemplo y todo lo que nos ha contado ahora es un reflejo de eso. ¿Qué se produce? Un cambio, la velocidad de poder incorporar esos aprendizajes es más lento. Hay una disminución, lo que llamamos nosotros la velocidad del procesamiento mental, como que quedan escondidos en algunas zonas más profundas, y a veces nos cuesta encontrar esas respuestas con la velocidad que quizás antes las podíamos encontrar. Esto que se me quedaba algo en la punta de la lengua puede ahora estar en una parte más atrás de la lengua. Pero después, más adelante, si no tenemos la premura del tiempo, la vamos a encontrar. Entonces, en general, la velocidad de aprendizaje puede ser más lenta, la capacidad no disminuye. Aquí, cuando vemos disminuciones, es probablemente asociado a alguna enfermedad o también a temas motivacionales. A veces uno, porque no nos gusta mucho el tema, perdemos ese interés, y si no nos concentramos y no ponemos todo ese interés en eso, porque es algo más o menos impuesto, porque nos dijeron que era algo bueno,
no lo logramos responder. Entonces lo importante es que uno haga lo que quiere y uno mismo vaya viendo las capacidades que cada uno tiene, que son individuales, no asociadas a la edad. Muchas gracias. Nicole Ponce tenía la mano levantada. Nicole. Hola, buenas. Yo quería comentar que hace este año, principios de año, realicé un diagnóstico participativo de personas mayores y por el programa Ciudad Amigable, que el Ciudad Amigable tiene diferentes temas que se abordan en este diagnóstico participativo. Y en el tema de salud, el principal, acá Santa Juana es un sector bien rural, la 8ª región, me imagino que pocos lo conocen, que en el área de la salud el principal era contar con un geriatra acá en Santa Juana, pero las personas mayores sabían lo difícil que es acceder a un geriatra. Y ahora, gracias a esta charla, la posibilidad con el hospital digital suena como una alternativa. Porque de acá en Santa Juana es imposible que venga un geriatra, aunque, no sé, aunque ofreciéramos mucho dinero por el programa o por la municipalidad, es de difícil acceso. ¿Cómo se podría coordinar a través del hospital digital, no precisamente a través del hospital de acá de Santa Juana? ¿Cómo se accede al hospital digital, Nicole, es la pregunta? Sí, porque como usted explicaba, del hecho de que si uno va, un ejemplo, una persona mayor, fuera acá al hospital, que es de baja complejidad, debiese solicitarle a su médico si puede tener como gestionar o coordinar con el hospital digital una atención, me imagino. No se puede hacer de forma individual. En efecto, lo que tienen que hacer los médicos es tener una cuenta que se les habilite un acceso. Hay un referente de hospital digital en todos los servicios de salud. Cada uno de ellos tiene una persona que está a cargo de potenciar este proyecto. Y esa persona es la que se encarga de, tomando contacto con el profesional, de crearles una cuenta, de manera que puedan ingresar. Eso lo hacen a través de la clave única, eso que hemos aprendido ahora todos a utilizar y que ya casi todos tenemos, y ahí les da acceso. Y hay una ficha que tienen que llenar con los datos y nos hacen la pregunta. Y lo interesante es que la respuesta que damos nosotros en menos de 5 días. O sea, llega alguien, nos hace una pregunta y rápidamente podemos tener una respuesta y rápidamente nos pueden contrapreguntar si hay algo que quedó en el aire, de manera que estamos tratando de que esto sea súper eficiente y no tengamos todos estos atrasos que a veces cuestan. Ok, entonces sería como con el encargado a nivel regional. Sí, si quieren después, Nicole, nos ponemos en contacto, les puedo pedir a las chiquillas de Senama que nos ayuden para que yo les haga ahí el puente. Ya, ok. Muchas gracias. No, de nada.